que tengas compasión del otro. Ese es el principio del Evangelio. No es la particularidad, no. Es aquella noción de grupo, es aquello que te duela. Por eso cuando Pablo habla del cuerpo, dice, cuando habla del reino, habla del cuerpo físico. Y él dice, señores, si una parte del cuerpo se enferma, todo el cuerpo se enferma. Si usted se machuca una uña, lo siente hasta el último pelo de su cabeza, porque es el cuerpo. Lo que quiere decir que a usted debe dolerle su hermano. Si a usted no le duele su hermano, usted es un hijo inmaduro. Ahí comenzamos. Ahora, hay un problema. El problema no es ser inmaduro. El problema es que pasa el tiempo y hay cristianos que se quedan en esa inmadurez. No prosperan. Siguen siendo los mismos inmaduros. Le pasan 5 años y es el mismo iracundo, el mismo protector, el mismo murmurador, el mismo cristiano que cuando tiene un problema lo primero que hace es oren por mí, oren por mí, oren por mí. Está malo que oremos uno por nosotros. Ustedes saben que no. El problema es cuando eso se usa como muletilla o se usa como una muleta para que los demás me lleguen a mí. Eso es un lío. Entonces, hijos, siervos, amigos. Pero ¿sabe qué? Hay 2 tipos de hijos. Hay el hijo que nace esclavo y hay el hijo que nace libre. ¿Saben quiénes son cuáles son los vientres que producen hijos esclavos? La religión. La religión produce hijos esclavos. ¿Por qué? Porque el hijo de religión nace del acuerdo entre los hombres. Ismael, primer hijo de Abraham, nació de un encuentro o se puso de acuerdo Sara con Abraham. Ahí no participó Dios. Los hijos de religión no nacen del espíritu, nacen de sangre y nacen de carne. Por eso es que ellos viven de las apariencias, mas no tienen un cambio en su interior. Son sepulcros blanqueados que lo único que hacen es decorar la silla donde ellos están, y a la larga del tiempo se transforman en un tropiezo para la iglesia y para ese pastor. No son evangélicos, son evangélicos. Los evangélicos son los hijos de esclavitud y están dentro de la iglesia. Lo más terrible es que el evangélico está descarriado dentro de la iglesia. Está descarriado y necesita volverse, necesita nacer de nuevo. El cristiano evangélico es aquel que dice, no, yo no me voy a enredar en nada de la iglesia, hermano. Déjenme aquí sentadito. Yo lo que quiero es que me echen aceite, que me ministre. Yo vengo los domingos, ¿ves? A ver si algún día me dan hostia. A ver si algún día me consigo un cura para morir en la puerta. Eso es lo que hace el evangélico. Y se sienta en la silla. Él no participa. A él no le importa lo que pase con el ministerio. No es hijo nacido en la casa, no maneja el lenguaje de la casa, no le importa medio pepino la casa. Le importa a él, que lo unjan con aceitico. Esos son los que se desmayan. Pastor no lo puede tocar porque ¡pum! Plátanos asados. Pero siguen siendo los mismos religiosos. ¿Sabe para dónde va un pastor con miembros evangélicos? Hacia ninguna parte. Porque los miembros evangélicos van a buscar su propio bien. No va a buscar el bien de nadie. Y no les gusta meterse en nada. No, hermano, yo, colaborador, no sé colaborador. Déjenme aquí sentadito. Yo me estoy nutriendo. Me estoy alimentando. ¿Verdad? Y no te da una indigestión, hijo. Tienes 10 años alimentándote. ¡Wow! Y cuando usted lo escucha hablar, son unos inmaduros.
10 años y aún necesita que se le dé leche. 10 años y todavía se ofende cuando la palabra lo confronta. Sacuda la cabeza así y diga: yo no soy evangélico. No lo diga, haga así: yo no soy evangélico. El evangélico es hijo de esclavitud, nació del acuerdo de los hombres, y como nació del acuerdo de los hombres, vive bajo norma de hombre. No te vistas, no comas, no manejes, no hagas, no te muevas, ora de esta manera, hazlo de esta forma, y cuando usted va a buscar las formas y las maneras, no están aquí. ¿Por qué? Porque es cuestión de la apariencia. ¿Saben cuál fue el primer evangélico en la Biblia? Adán. Cuando se ocultó de Dios y se cubrió con hoja de higuera. Cuando pensó que él podía hacer todo por sus propias fuerzas. Eso es la característica de un hijo inmaduro. Él sale adelante y él va a hacer las cosas por su propia fuerza. No consulta y busca fuentes que no son fuentes de parte de Dios, y busca amistades que Dios no está de acuerdo con esas amistades. Pero como no puede escuchar la voz de Dios porque está escuchando la voz de los hombres, está perdido, está escarriado dentro de la misma iglesia. ¿Qué le parece a usted eso? Ahora, ¿qué es un hijo legítimo? Bueno, eso está allí. Búsquelo. Hijos legítimos. Los hijos legítimos están en Juan, capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo. Juan 1:12. Usted se lo sabe. Dice: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los verdaderos hijos son los que nacen en el Espíritu, bajo la voluntad del Padre. Y son los hijos que entienden que tienen que evolucionar. Usted tiene que crecer en la palabra de cada día. Usted tiene que crecer en la revelación de cada día. Usted no se puede acostar, poner su cabeza sobre la almohada y usted no aprendió nada de esta palabra, porque ese día usted perdió el tiempo. Usted le puso la cabeza le puso la cabeza a la almohada y no leyó un capítulo. Usted perdió el día. Si a usted le pasó el día y usted no oró ni 15 minutos, usted perdió el día. Porque si un cristiano no tiene tiempo para orar, tampoco tiene tiempo para vivir. Porque un verdadero hijo que nace del Espíritu necesita la comunión. Anhela su padre. Un verdadero hijo anhela estar cerca de su papá. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Ustedes son hijos. Ustedes extrañan a su papá, ¿verdad? Igual debe ser tú con Dios. Debes extrañar. Si tú no extrañas a Dios, si a ti te da igual orar o no orar, tienes problema. Tienes problema. Tienes que revisarte, tienes que devolverte, tienes que irte al sitio donde se desvió tu camino, arrepentirte y retomar el camino correcto. Pero si sigues avanzando por ese camino en el cual no hay intimidad, no hay palabra, vas hacia la indolencia. Y cuando un corazón se hace indolente frente a Dios, la conciencia se cauteriza. Y cuando una conciencia se cauteriza, escríbalo. Ya tiene su nombre escrito en el mismo infierno. ¿Saben que hay cristianos caminando por allí que tienen su nombre escrito en el infierno? ¿Saben por qué? Jugaron con la gracia. ¿Saben por qué? Porque prefirieron fingir,
prefirieron su orgullo y taparon todo su pecado. ¿Qué le parece eso? Un hijo inmaduro, búsquese Romanos 8:17. Estamos con los hijos inmaduros. Romanos 8:17. Escuche, lo que le voy a leer es lo que la palabra dice de lo que es un verdadero hijo de Dios. Y dice, y si hijo, también heredero, heredero de Dios y coheredero con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La primera parte te dice que eres heredero, pero la segunda parte trae una condición. El problema es que la segunda parte no la saltamos. Y dice, si es que padecemos juntamente con Él. O sea que hay un trabajo que hacer. Yo soy heredero de Dios, heredero del reino. ¿Sí? ¿Y tu vida cómo es? Cómoda. No evangelizas. No colaboras en tu iglesia. Te importa 3 pepinos si las almas se pierden o se salvan. ¿Y eres heredero del reino? No. Porque ahí dice, si padecemos juntamente con Él, si estás dispuesto a padecer por este reino. El hijo inmaduro no está dispuesto a padecer por el reino de los cielos. No. El hijo inmaduro es cómodo. Así de fácil. Si padecemos juntamente con Él. ¿Qué le parece eso? Ahora, el problema con un hijo inmaduro, y usted se da cuenta cuando él habla, es que un hijo inmaduro habla como huérfano. Se expresa como si no tuviera herencia. Y no puede percibir la herencia porque no tiene un conocimiento exacto del Dios al que sirve. Mire lo que dice Gálatas, capítulo 4, del 1 al 7. Búsquenlo. Gálatas, capítulo 4, del 1 al 7. Esto es lo que pasa con muchos cristianos huérfanos. Y un huérfano no tiene herencia. Un huérfano es aquel que cree que está solo. Un huérfano es aquel que permite que Satanás le traiga un demonio de soledad y lo acepte en su casa, lo acepte en su habitación. La soledad no es parte de tu carácter. Eso que el mundo llama normal, que los hombres se sientan solos, no puede entrar en tu sistema. ¿Por qué no puede entrar en tu sistema? Porque a mí esta Biblia me dice que el que murió por mí en la cruz del Calvario me dijo, yo estaré con José Barrán hasta el último momento que él esté sobre esta tierra. Y esta Biblia también me dice que él me dio un Santo Espíritu que está conmigo las 24 horas del día. ¿Cuál es entonces tu soledad? Yo te voy a decir cuál es tu soledad. Falta de conocimiento del reino al que tú perteneces. Porque cuando tú sabes quién está contigo, por eso le dije, si Dios es por ti, ¿quién se levanta? ¿Quién puede pararse frente a ti y condenarte? Ay, Dios mío, porque un cristiano acepta condenación, es un hijo inmaduro. Y mira lo que dice aquí, Gálatas 4:1, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, o sea, tú quite la palabra niño y ponga inmaduro. Y dice, pero entre tanto que el heredero es inmaduro, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cristianos que están sentados
en sacos de oro cada promesa de papá y están buscando la ayuda del hombre porque desconocen al Dios que tiene. Y mientras que no amplíe su conocimiento y decida crecer en la palabra de Dios y simplemente sea un visitante de los domingos, seguirá siendo un hijo sin herencia, huérfano. Y dice aquí, 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Mire, hermano, usted fue nuevo creyente, yo fui nuevo creyente. Tengo 15 años caminando este camino. Pero ¿sabe lo que es deforme? Un hombre con barba, con bigote, tomando tetero o siendo alimentado por su mamá por el seno. Eso se ve bien. Un hombre de 50 años con el dedo metido en la boca. ¡Ma! ¿Usted cree que eso es normal? Ese tipo tiene un problema en la cabeza. El tipo tiene un retardo mental. Hacia el cristiano. Hacia el cristiano todavía chupándose los dedos. Hacia el cristiano todavía demandando leche. Hacia el cristiano que usted no le puede dar un plato fuerte porque le da una indigestión espiritual terrible, le da diarrea espiritual, salen con una murmuración y un problema en su mente. ¿Por qué? Inmaduros. El problema no es ser inmaduro, el problema es que madures, hijo. El problema es que sigan adelante. El problema es que sigan creciendo. El problema es que lo que te atemorizaba al principio, hoy en día tú lo confrontas. Y tú dices, si esto me hubiera salido antes. Yo siempre he dicho, oye, vale, si yo hubiera sabido lo que yo sé cuando comencé. Es terrible. Entonces tiene curadores. ¿Saben lo que es un curador? Un año, 20 años de evangélico. Ore por mí. ¿Y por qué voy a orar por ti, hijo? Me llamaron y me dijeron que me van a matar a mí y a mi familia. Usted no sabe el tropiezo que es para un pastor tener hijos deformes, hijos chupadores de dedos y bebedores de leche. Mire, eso es un lío, ¿no? Eso es un lío. Usted tiene que ser un factor multiplicador del reino. Usted tiene que recibir la palabra que dijo, he aquí os doy potestad. Cuando Jesucristo dijo, he aquí os doy potestad, te está diciendo, te estoy dando poder. Y te estoy dando poder para que te vuelvas un factor multiplicador del reino. Te estoy dando poder para que cada cristiano tenga dinamita suficiente dentro de él para deshacer las obras del enemigo. Un cristiano inmaduro está peleando con el diablo para que no le robe sus bendiciones. Cristiano inmaduro es el que tiene miedo de hacer la obra porque el diablo es muy malo. Es un cristiano inmaduro. Terrible. Y dice el versículo 3 del capítulo 4 de Gálatas: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. En la medida en que tú vas desarrollándote en la palabra de Dios y tu alma se va haciendo espiritual, menos norma del mundo regirá tu ser. Y ya no te vas a manejar por la cultura de esta tierra. ¿Sabes que esta tierra tiene una maldición? ¿Sabes que la cultura de esta tierra atrapa al hombre y lo lleva a la soledad y al fracaso?
Tú como hijo de Dios no fuiste llamado a vivir bajo la cultura de este mundo. Tú fuiste llamado a vivir en la cultura del cielo. Pero hay cristianos que viven bajo la cultura del mundo. Hay cristianos que temen lo que el mundo teme. Y llaman temor y miedo lo que el mundo llama temor y miedo. Rudimentos del mundo. Pero dice el capítulo, dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Hermano, le vengo a dar una noticia. En este mundo hay dos leyes grandes, universales. Una ley se llama la ley del pecado y de la muerte, y es la ley de Moisés. Y la otra ley es la ley de la gracia y el favor de Dios, llamado la ley del Espíritu de gracia de vida. Eso está en Romanos capítulo 8. El problema es bajo qué ley tú estás viviendo. Porque el hijo inmaduro, en vez de vivir bajo la ley de la gracia, vive bajo la ley del pecado y de la muerte. Tú no estás llamado a vivir bajo la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué? Porque ya Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario? Cumplió las exigencias de la ley para darle libertad a todos los que estaban condenados bajo la ley. Porque la ley lo único que hizo con el hombre fue que lo acusó y lo llamó ineficaz para cumplir la palabra de Dios. ¿Sabe por qué un hijo hoy maduro puede cumplir la palabra de Dios? Por la habilitación que el Espíritu Santo hizo dentro de él. Tú no podías cumplir la palabra por tu propia fuerza. Por eso es que el hijo inmaduro pelea para ser cristiano, pero el hijo maduro simplemente es cristiano. He escuchado gente que dice ser evangélico es difícil. Hermano, le voy a decir que es bien difícil. Ser evangélico en la carne. Mire, eso es horrible. Horrible. Evangélico en la carne, con normas de hombre, apariencia, una doble vida.